Bien, estamos en Juan capítulo 8. Y bueno, aquí se nos va a hablar un poquito acerca de la luz del mundo, pero lo que el Señor Jesucristo dijo, que Él era la luz del mundo, pero pensaba yo que qué tan importante es la luz en nuestra vida. Obvio me refiero a la luz solar, a la luz que emite el astro rey, ¿verdad? Y bueno, la luz del sol nos es muy benéfica porque gracias a la luz del sol logramos producir vitamina D. La luz del sol fortalece nuestros huesos, los músculos, disminuye la presión sanguínea, eleva nuestras defensas, baja el colesterol en la sangre y estimula mucho las terminales nerviosas. Por eso es que la gente le gusta ir de vacaciones a solearse, ¿verdad? Porque se sienten bien, bajan a nivel del mar, bueno, en el caso de nosotros que vivimos a esta altura, y se sienten mejor. También hay otro tipo de luz, la luz eléctrica. La luz eléctrica también nos produce muchos beneficios. Simple y sencillamente la luz eléctrica se puede convertir en otro tipo de energías, en movimiento, ¿verdad? Se puede convertir en algo que ayuda a reducir los esfuerzos que el ser humano produce en el día a día, y a diferencia de los combustibles denominados fósiles, reduce la contaminación, mejora la calidad de vida. Gracias a la luz eléctrica tenemos comunicaciones, transporte, aparatos eléctricos. Esto hace que la luz eléctrica podamos trabajar de noche, podamos incluso transportarnos de noche, ¿verdad? Y la luz eléctrica también impulsa el desarrollo económico. Entonces, sea la luz que emite el sol, ahora la convertimos en luz eléctrica, la luz solar con paneles solares, la convertimos en electricidad, y vemos los beneficios de la luz de manera general. Esto nos hace ver la importancia pues de que Jesucristo haya dicho soy la luz del mundo en aquel contexto en donde solamente se entendía algo muy poco, muy mínimo acerca de lo que era la luz del sol. Y bueno, cuando el Señor Jesucristo declaró esto diciendo soy la luz del mundo, aquí Juan nos dice cuál fue la reacción de los que lo escucharon decir. Algunos se opusieron, no entendían con claridad lo que él decía, otros entendieron un poco más, y muchos demostraron una ignorancia total acerca de lo que significaba que Jesucristo fuera la luz del mundo, porque no habían entendido lo que Dios decía en todas las escrituras acerca de la necesidad que teníamos de luz. Todo esto pues les impedía comprender la verdad de que Cristo era quien iluminaba al mundo, quien le hacía ver las cosas al mundo, ¿verdad? Hoy vamos a ver 4 partes en las que se nos describe lo que es la luz del mundo, Jesucristo, y la posición. Vamos a ver la posición de la luz del mundo, el testimonio o bien la autoridad de la luz del mundo, y la ignorancia de por qué somos ignorantes ante la luz del mundo. Entonces vamos a ver la descripción del mundo, la descripción de la luz del mundo, la oposición a la luz del mundo, el testimonio de la luz del mundo y la ignorancia y la luz del mundo. 4 partes del mensaje de la luz del mundo que nos enseñan que debemos de crecer en el conocimiento de Cristo. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer de los versículos 12 y hasta el 20. Si me siguen ahí con su vista y con su entendimiento, dice así Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo:
aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque no había llegado su hora. Bueno, vamos a ver primero la descripción de la luz del mundo. Vamos a ver pues que la luz del mundo siempre ha existido. Dice ahí en el versículo 12, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Esta es una de las declaraciones que conocemos como las declaraciones ego eimi. Ego eimi quiere decir yo soy. Jesucristo nos habla varias veces utilizando esta frase yo soy, que obviamente nos relacionan directamente con el Antiguo Testamento y en especial con Éxodo 3:14, vayan ahí, en Éxodo 3:14 el Señor también dijo yo soy. Y se toma referencia a Éxodo 3:14 cuando Moisés le dice, bueno, cuando me pregunte el pueblo de parte de quién voy, ¿qué les voy a decir al pueblo? ¿Cómo les voy a informar que todo esto que les digo tiene toda mi autoridad? Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando Moisés en uno de sus últimos cánticos, cuando sabe que ya no va a entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Hay 2 sucesos, uno en donde el Señor le dice golpea la piedra para que dé agua, se quejaban de que no había agua, el Señor le da una instrucción, golpea la piedra, él golpea la piedra y tienen agua, pero hay un segundo suceso en donde el Señor le dice habla a la piedra. Y él en lugar de hablar a la piedra está harto de las quejas del pueblo de Israel ahí en el desierto, va y golpea 2 veces la piedra en lugar de hablarle como el Señor había dicho. Y entonces a Moisés se le prohíbe entrar a la tierra prometida por esa desobediencia que hubo al Señor. Y vayan a Deuteronomio 32-39, porque a pesar de que el Señor le impide a Moisés entrar a la tierra prometida, ahí en Deuteronomio 32-39 vemos el reconocimiento que tiene Moisés del Señor en medio de este canto y vean cómo muestra que el Señor es el yo soy, el yo soy. Deuteronomio 32-39 dice ahí, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, esta referencia de las declaraciones ego eimi, del yo soy, obviamente en el pueblo judío que tenía conocimiento del Antiguo Testamento, tenía que resonarles y para que ellos fueran capaces de decir Jesucristo se está comparando con el Padre. Vayan a otro pasaje más, Isaías 41:14. Isaías 41:14, porque después del anuncio de que ellos van a ir a la cautividad en Babilonia, Dios les da la seguridad de que saldrán de eso. Pecaron y se merecen esta disciplina, se van a ir a la cautividad a Babilonia, pero en Isaías 41:14 el Señor les da nuevamente una declaración, no se preocupen, van a ir, van a recibir su disciplina y van a regresar a la comunión conmigo. Pero vean cómo les dice Isaías 41:14. No temas,
gusano de Jacob, una forma muy bonita de referirse al pueblo de Israel. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Entonces esta referencia al yo soy habla de la eternalidad de Dios. Dios siempre ha existido, pero por otro lado habla de la bendición que Dios es para el pueblo de Israel. El yo soy los liberaría de su esclavitud en Egipto. El yo soy los liberaría de su esclavitud en Babilonia, porque Él era el socorro. Él era el que iba a darles el rescate de todo esto. Cuando Jesús lo usa, los judíos y los fariseos comprendieron con claridad que lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo era hacerse igual a Dios. ¿Se acuerdan que esto es lo que lo condenaba? Al decir Él, yo soy, decían, oye, tú te estás comparando directamente con el Padre. Vean Juan 8:58, regresen a Juan capítulo 8, ya saben, vamos a estar tomando como eje central Juan capítulo 8, dejen ahí el separador y nos vamos a estar moviendo a muchos pasajes. Hoy los voy a llevar a muchos pasajes para que estén preparados para ir de aquí para allá. Pero en Juan 8:58, para que veamos que esto hace referencia a su eternalidad, vean cómo el yo soy nos habla de que Él siempre ha existido, siempre. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Esto hacía la conexión directa y entonces en estas declaraciones ego eimi, ego quiere decir yo, eimi quiere decir soy, es en griego, hacen referencia a la unidad del Padre con el Hijo. Hasta aquí en el capítulo 6, versículo 35 nos dijo, yo soy el pan de vida, un tipo de alimento que nunca va a faltar, un tipo de alimento que es eterno. Pero aquí en Juan 8:12 nos dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el que ilumina el mundo. Más adelante nos dirá, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y en estos yo soy, en estas declaraciones ego eimi, el Señor va a estar declarando lo que Él es para el pueblo de Dios, las bendiciones que Él tiene para el pueblo de Dios. Entonces el hecho de que aquí diga yo soy la luz del mundo, nos está hablando de un pensamiento que está en muchos lugares de la Biblia, y ahorita los voy a llevar a varios pasajes, o sea que prepárense para moverse ahí en la Biblia, que contrastan lo que es la luz con las tinieblas, la oscuridad, la falta de luz, con la iluminación que el Señor da. Vayan al Salmo 36:9, porque ahí en el Salmo 36:9, el salmista espera que la luz de Dios lo guíe a su luz, a que él pueda ver con claridad. Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Muy interesante, ¿verdad? Porque dice el Señor, necesitamos ser iluminados para que veamos tu iluminación. Necesitamos que nos dejes ver para que podamos ver. Esa es la idea. Vayan ahí adelante a Eclesiastés 2:14. Ahí en Eclesiastés 2:14, esta es la idea de la luz y las tinieblas en la mente de Salomón. Pero, como sabemos, Dios inspiró a Salomón, ¿verdad? Eclesiastés 2:14. Vean cómo dice Eclesiastés 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que en un mismo suceso acontecerá al uno como el otro. El necio anda en tinieblas. Entonces vean el contraste de la luz, la iluminación, la luz que da Dios quita la necedad, porque el necio pues anda en tinieblas. Allá adelante en Proverbios 2:13, describe a los malos que optan por los caminos de las tinieblas. Dice en Proverbios 2,
13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Entonces, la luz nos hace andar por el camino correcto y las tinieblas pues son lo contrario, andar el camino de Dios. Otro más, Isaías 5:20. Isaías 5:20, acuérdense que en el libro de Isaías todo lo que encontramos en los 5 capítulos es introductorio y todo lo tenemos ahí. Dice ahí Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Se dan cuenta? Hay de aquellos que cambian el significado de la luz. Y a veces me pregunto, bueno, ¿por qué todo lo malo se puede hacer en la noche? En la luz es más limitado. No estoy diciendo que no ocurran sucesos malos en el día, pero es más cómodo llevar a cabo maldades en la noche, ¿verdad? Y muchos hacen ese cambio. A las tinieblas, al oscuro, le llaman la luz, algo que beneficia, cuando en realidad las tinieblas son algo malo. En la descripción de la gloria de Dios, vayan a Ezequiel capítulo 1, porque ahí en la descripción de la gloria de Dios, vemos que la luz es algo que se refleja con la gloria de Dios, que cuando es visible esa gloria de Dios, hay una iluminación terrible. Por eso ven a los artistas que pintan cuadros, que pintan imágenes celestiales, siempre las pintan con un resplandor luminoso muy grande. Ezequiel 1:4, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, alrededor de un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Vean, un resplandor, bronce refulgente, algo que emite Dios cuando Él hace manifiesta su presencia. Si nos remontamos al Éxodo, se acordarán que en el día el Señor los guiaba con una nube y en la noche con una columna de fuego que los iluminaba. Vayan a otro, ya estamos acabando para que contrastemos la luz con las tinieblas. Hechos 26:18. Ahí Pablo relata su conversión y dice cuál fue la instrucción que Dios le dio. Y vean lo específico de la instrucción que Dios le dio a Pablo para que él fuera y trabajara con los pueblos. Hechos 26:18. Dice ahí, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y vean esta descripción, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces el ministerio de Pablo era sacarlos de las tinieblas a la luz. ¿Pero qué significaban las tinieblas? La potestad de Satanás, trasladarlos de la potestad de Satanás a el gobierno y el dominio de Dios. Entonces, el hecho de que el Señor Jesucristo nos esté resaltando que Él es la luz del mundo, nos está hablando de todo este contraste que está siendo marcado en toda la Biblia. Vayan a otro más, Romanos 1:21. Cuando alguien rechaza a Dios, su corazón se llena de tinieblas, o bien es entenebrecido. Esto es muy importante porque cuando alguien rechaza la luz del Evangelio, el Señor dice, ¿no quieres escuchar? ¿No quieres entender lo que es la luz? Ok, yo nublo tu entendimiento. Tú no vas a poder ver. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El Señor dice, ¿no quieres la luz? Yo te pongo en oscuridad. ¿Rechazas mi luz? Yo te pongo en la oscuridad que tú quieras ver.
Vayan a otro, Colosenses 1:13, porque es contundente. Así como el llamado de Pablo fue, ve y quita a la gente las tinieblas y dales la luz, vean lo que dice Colosenses 1:13. La salvación significa haber pasado de las tinieblas a la luz. Las tinieblas ilustran algo maligno, la luz ilustra la salvación que Dios nos ha otorgado por su gracia. Colosenses 1, versículos 12 y 13. Dice ahí: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ser convertidos es haber salido de las tinieblas y pasar a la luz. Y por último, 1 Tesalonicenses 5:5. 1 Tesalonicenses 5. Uno más que nos describe cómo es que la luz representa a Dios y las tinieblas al maligno. 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, que el hecho de que Jesucristo esté diciendo yo soy la luz del mundo, en el pueblo judío debieron aparecer en su mente cualquiera de estos pasajes que hemos visto y debieron haber comprendido que Él estaba trabajando para sacarlos de la ignorancia, para sacarlos de la maldad, para sacarlos de esa oscuridad en la que vivían, tratando de satisfacer los deseos de su carne y llevarlos a buscar satisfacer lo que Dios decía. No es lo que tú quieras, no es lo que tú digas, no es tu razonamiento, es lo que Dios diga. Y por eso Jesucristo les dice: yo soy la luz, yo soy aquel que te va a sacar de esas tinieblas. Regresen a Juan 8, versículo 12, y vean cómo es congruente con toda la enseñanza de toda la Biblia. Por eso cuando hablamos de la inspiración plenaria de la Biblia, decimos no pudieron haberse puesto de acuerdo los escritores de la Biblia, que están separados más de 2000 años, ¿verdad? Y poder llegar a esta conclusión. Algunos de los que atacan la inspiración plenaria de la Biblia dicen: ay, pues fácil, lo leyeron. Pero no se dan cuenta que en esa época no era fácil que todo mundo pudiera tener acceso a una Biblia y que no todo mundo pudiera tener acceso a escritos de los demás. Y cuando fueron recopilados se dieron cuenta de la perfecta congruencia que tenía toda la palabra de Dios. Vean, Juan 8:12 dice ahí, otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Como pudimos leer en esta serie de versículos anteriores, las tinieblas representan la maldad, representan el pecado, representan el vivir alejados de Dios. Y cuando la Biblia nos dice que Jesucristo fue dado como luz a las naciones, nos dice que la luz de Cristo es la salvación. Y vean cómo fue prometida para las naciones. Vamos a otro pasaje, Isaías 49:6. Isaías 49:6 es la promesa de que Dios daría luz a todas las naciones. Ahí en Isaías 49 se nos está hablando de la salvación que Dios quería darle, obviamente al pueblo de Israel, pero que llegaría a todas las naciones. Isaías 49:6 es la promesa de que Dios daría luz a todo el mundo. Los fariseos lo deberían de comprender. Cuando Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, debieron entender: a esto hace referencia Jesucristo, pero no lo hacían. De hecho, no lo aceptaron como Mesías. Vean Isaías 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí se debate en, bueno, ¿quién es el siervo? ¿Es Israel?
Y no, porque dice Israel, vas a levantar las tribus de Jacob y vas a restaurar el remanente de Israel. ¿Cómo Israel iba a ser el siervo que iba a restaurar a Israel? No, el siervo es el Mesías. Y el Mesías era el que iba a dar salvación hasta lo postrero de la tierra. El que llega a la luz de Cristo entiende la salvación. Vean otro pasaje, Efesios 5:14, que nos dice que Cristo es la luz y que la luz elimina las tinieblas. Efesios 5:14 dice lo siguiente: por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Se dan cuenta? Las tinieblas son muerte, la luz es Cristo. Pero ¿qué significa seguirlo? Dice el que me sigue, el que me sigue. Vean, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. La palabra en el griego, según el diccionario teológico, dice que este término se reserva solamente para los discípulos de Cristo. Es seguirlo con un compromiso total y una relación exclusiva, reconociéndolo como Mesías. No significa seguirlo en un sentido literal, que caminemos detrás de él, porque Jesucristo ya no camina sobre la tierra, sino es en un sentido metafórico, en donde dice, lo estás reconociendo como Mesías y estás buscando tener un compromiso total, una relación exclusiva con él. Vean Mateo 16:24, nos habla del sufrimiento que representa seguirlo. Dice Pablo a Timoteo, en los postreros tiempos no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre. Muchos de ustedes llegan bajo la recomendación de una iglesia de sana doctrina. Bueno, la sana doctrina se sufre. No es algo que sea muy cómodo y que sea algo muy bonito, es algo que se tiene que sufrir. Y vean cómo Mateo 16:24 nos habla de este sufrimiento que representa seguir a Jesucristo con todas nuestras fuerzas, al grado que debemos de perder nuestra vida. Dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es esto de perder la vida? Obviamente no habla de que vayamos a caer muertos, habla de que rechacemos todo aquello que representa la vida mundana, todo aquello que representa los placeres de la vida. Y fíjense bien, cuando nosotros venimos, asistimos el domingo, estamos rechazando algún tipo de diversión. ¿Dónde está el mundo ahorita? Buscando cómo divertirse. O apenas levantándose por la fiesta de anoche, ¿no? Pero nosotros decidimos que el domingo es el mejor lugar a donde podemos venir por esparcimiento. Esto significa perder la vida, perder los placeres de la vida por dedicarnos exclusivamente a Cristo. No está diciendo dejes de trabajar, no está diciendo que dejes de buscar beneficios para tu vida, pero que tengas como principal objetivo agradar a Dios. Esto significa perder la vida por Cristo, tenerlo como prioridad en la vida. Seguimos teniendo necesidades materiales, pero tenemos que aprender, tenemos que tener en nuestra mente que las necesidades materiales son secundarias. La prioridad es Cristo. Y cuando es nuestra prioridad Cristo, ¿sabes qué? Todas las cosas son añadidas, ¿se acuerdan? Mateo 6. Primero es Cristo. Esto significa perder la vida por Cristo, tener a Cristo como máxima prioridad, hacer todo para la gloria de Dios. Trabajas para obtener un salario, pero todo eso es para darle la gloria de Dios. Y es seguirlo hasta la muerte. Vayan a Apocalipsis 14:4.
Apocalipsis 14:4, porque en Apocalipsis 14:4 y 5 vemos que se describen a los 144,000. ¿Se acuerdan? Ese grupo de personas que va a surgir ahí en medio de los años de tribulación para predicar a Cristo, y a través de ellos, que son 12,000 de cada tribu de Israel, van a predicar a Cristo y van a ser capaces de mantenerse siguiendo a Cristo en medio de la tribulación. Dice Apocalipsis 14:4 y 5, dice ahí: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esto es seguirlo, tenerlo como prioridad. Estos van a surgir en medio de los años de tribulación, los 144,000, pero nos ilustra cómo en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de las circunstancias más problemáticas, se debe de uno mantener siguiendo a Cristo. Vean cómo inició el Evangelio de Juan. Vayan a Juan 1. Juan 1. Dice Juan 1, versículo 4. Así inició el Evangelio. Dice Juan 1:4: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz es Cristo. Seguir la luz es andar por el camino de la salvación hasta el final. Pero esto, que debían ser buenas nuevas para todos los que lo escuchaban, van a ser motivo de oposición. Vean lo que sucede en el versículo 13, en la primera parte. Juan 8, versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ya hemos hablado de este grupo de hombres que son los antagonistas, son los que se oponen a Cristo porque no han logrado ver que todo lo que dice Cristo es coherente con lo que enseñaba el Antiguo Testamento. No han logrado verlo. Y como podemos ver, ni siquiera se dignan a hacer un comentario sobre el tema de la luz y las tinieblas. Ellos se van más allá. A ver, ¿cómo es que tú das testimonio de ti mismo? Eran legalistas. Ellos les interesaba aplicar la ley antes que ver las bendiciones del Señor. Prefirieron encontrar su falta de acuerdo con su discernimiento de la ley, porque son fariseos, son personas legalistas. Los vimos ahí en el caso de la mujer adúltera, y vean su oposición ahí en la segunda parte del versículo 13. Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. El testimonio es el tema central de Juan el Bautista, desde que inició Juan, es el tema central del Evangelio. Se está dando testimonio de que Jesucristo es Dios, pero en lugar de que ellos comprendieran esta verdad, ellos se concentran en que se necesita que haya el testimonio de dos personas, o de otro modo se va a considerar completamente falso. Es lo que le están diciendo: tú no puedes dar testimonio de ti mismo. ¿A qué se referían? Deuteronomio 19:15. Ahí se habla de la necesidad de dos testigos para validar algo tan importante como la vida misma. Vean qué dice ahí en Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y en este caso era acusación para matar a alguien. Solo que hubiera el testimonio de 2 o de 3 testigos, dice ahí. Entonces por eso le dicen: tú das testimonio de ti mismo. No puede ser esto posible, se requieren al menos 2.
Y si es posible, 3, no les interesó aprender acerca de la luz del mundo, no les interesó darse cuenta de que toda la Biblia contrastaba la luz del mundo y las tinieblas con la maldad y la bondad. Prefirieron su legalismo, y esto es ¿por qué? Porque son fariseos. Porque creen que esa es la mejor manera de actuar, aplicar la ley contundentemente. No les ha interesado el hecho de que haya milagros y que la gente haya testificado que eran verdad esos milagros. No les importó el testimonio de Juan el Bautismo. No les interesó el testimonio de la mujer samaritana. No les interesó el testimonio del paralítico del estanque de Betesda. No les interesó ninguno de estos milagros que testificaban, que eran un testimonio junto con él. Pero Jesucristo va a aprovechar esto porque Él es misericordioso y les va a dar una lección. Vamos a ver ahora la autoridad o el testimonio de la luz del mundo de los versículos 14 al 18. Les dice ahí que el testimonio es verdadero en la primer parte del 14. Dice ahí, respondió Jesús y les dijo. Fíjense bien, el Señor Jesucristo le sigue prestando atención, lo sigue escuchando. Era para que los mandara a volar, ¿no? Literalmente, como decimos. Ya no les interesara lo que ellos dijeran, pero el Señor les sigue prestando atención para que les pudiera dar la respuesta que ellos estaban pretendiendo. Y les dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesucristo les dice, yo vengo del Padre, o sea, tengo un testimonio total y sé cómo lo traigo cargando ese testimonio. Ellos no comprendían que Jesucristo es Dios, no comprendían que las palabras que Él decía eran completamente verdad. Las palabras que Cristo decía no podían ser cuestionadas, pero no lo están reconociendo como Mesías. Ahora piensen en una persona, en un ser humano normal que dice la verdad él solo. La tiene, es real, es verdad lo que va a decir, pero muchos en arrogancia no la van a aceptar, aunque la tenga. Y él la tenía, a pesar de que la verdad fuera completamente cierta, pero vemos en la Biblia otros que reaccionaron ante el testimonio de una persona y lo aceptaron. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando va en el barco rumbo a Roma, le dice a los marineros que Dios le ha dicho que si todos permanecen en el barco, no van a perecer? ¿Se acuerdan? Va en el barco rumbo a Roma a ser presentado ante el César, el barco naufraga y todos se quieren lanzar y les dice, no se bajen del barco, el Señor me ha dicho que nos vamos a salvar, y todos le creen. Son gentiles, no le dicen, no, espérate, necesitamos el testimonio de 2 personas para que veamos que es verdadero. Porque estos son fariseos, y como fariseos que están más preocupados en ser legalistas que en aceptar una verdad divina. No lograban comprender que Dios no miente, no lograban comprender que Jesucristo estaba comprobando con sus milagros que Él era Dios. Y esto es muy importante porque los milagros que se realizaron en esa época eran para comprobar su autoridad. No era que Jesucristo hubiese venido a realizar milagritos a capricho de la gente. No era que los apóstoles estuvieran realizando milagros para concederle a la gente sus peticiones. Era que estaban confirmando que Dios los había enviado para que entonces sus escritos pudieran estar contenidos en la Biblia con toda autoridad. Estos fariseos no comprendían toda la historia de Dios. No comprendían, como dice Pablo ahí en Hechos 20, todo el consejo de Dios. Querían quedarse solo con una cosa: necesitamos
el testimonio de 2 testigos. Pero así son. Cuando sanó al paralítico en el estanque de Betesda, no les interesó el milagro. ¿Qué les interesó? Estás violando el día de reposo porque estás sanando en sábado. Eran legalistas. Jesucristo sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. Vean Juan 16:28. Juan 16:28, porque ahí nos lo dirá con más detalles. Dice en Juan 16:28: salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él se los dice claramente: yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Tengo una claridad total. Los fariseos no sabían nada de él. ¿Por qué? Porque no sabían nada de Dios. No sabían nada del Antiguo Testamento. Eran fariseos, que supuestamente eran los especialistas en el Antiguo Testamento, y no sabían nada. Pero esto para Cristo era algo que le daba completa paz. Algo que nos debe de dar completa paz a nosotros mismos. Ahorita se acercó una pequeñita y me dice: pastor, ¿qué se siente cuando se va a morir? ¿Cuántos años tiene tu hija? 5. Se me acercó y me dice: pastor, ¿qué se siente cuando uno se va a morir? Y me quedé así, ¿qué le digo? Ya saben, los niños hacen preguntas terribles, pero le dije, no sabemos con exactitud, te falta el aire. Pero entonces me quedé pensando: pero no te preocupes, porque vas a estar en las manos de Cristo, vas a estar en las manos del Señor, y sea como sea, tú vas al cielo, ¿no? Tú vas a recibir la salvación de Dios, esta pequeñita. Pero vean la seguridad de Cristo. Dice: he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esa debe ser nuestra convicción. ¿A dónde vamos? A la salvación de Cristo. Por eso a veces cuando estamos orando por los enfermos, les digo: pues oren con sabiduría. Pues a lo mejor ya el hermano ya se vaya, ya está más cerca que nosotros. Alabemos a Dios porque ya va a llegar y nosotros apenas vamos en el camino, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Los fariseos no sabían absolutamente nada de lo que Cristo estaba hablando, por una simple y sencilla razón. Decían conocer el Antiguo Testamento, pero no tenían nada de conocimiento acerca de él. Ellos no podían dar testimonio, y por eso les dice el Señor Jesucristo, versículo 15: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Todo esto solo exponía su ignorancia. Les decía que su ignorancia no les ayudaba. Como no conocían al Padre Celestial, no podían identificar al Hijo que ahora estaba en la tierra. Su conocimiento era según la carne y no tenía nada que ver con lo espiritual. Y esto es muy complicado, hermanos, porque cuando se tienen que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, les dije, la carne sufre. La carne sufre. Porque la carne se opone a lo espiritual. Y ellos querían seguir haciendo las cosas conforme a su carne. No es fácil obedecer a Dios, sino solo conforme nos vamos ejercitando en ello. Y vamos diciendo: Dios dice esto, yo lo hago. Oye, pero ¿no ves que esto es contrario a lo que te puede suceder? Dios lo dice, yo lo hago. ¿Y qué experimentamos cuando hacemos las cosas como Dios las dice? Llegamos a su luz. Vemos su bendición, pero nos oponemos. Oye, tú debes de amar a tu mujer como Cristo amó la iglesia. Lo debes de hacer así, y debes de hacerlo porque Dios lo dice. Y cuando lo haces, dices: wow, todo está cambiando. Quiere decir que Dios habla verdad. Obvio, no vayan a hacer como cuando hacen dieta, ¿verdad? Que digan, oye, ¿cuánto tiempo llevas de dieta? Pues pasado mañana cumplo 3 días. Tienes que ejercitarte. Tienes que insistir por mucho tiempo. Las dietas se estanca uno, ¿no? O sea, ya bajé los primeros días. Ay, sí, padrísimo, ya bajé. ¿Sí?
Bueno, así me pasa a mí, no sé a ustedes. Y de repente pues ya no bajo nada. Se estanca uno ahí. Bueno, que no sea así. Aquí el conocimiento tiene que ser siempre más insistente. Pero van a llegar los que te digan, no lo hagas así, no te dejes. Tú vales mucho y mereces respeto. Tú eres una fémina y las mujeres ya no lloran, facturan. Dijo una sabia filósofa colombiana, ¿verdad? No le crean a esa falsa sabiduría, créanle a Dios, apliquen lo que Dios dice. Pero miren, ¿cuál es la razón por la que Pablo dice que la sana doctrina se tiene que sufrir? Venir a la luz de Cristo tenemos que sufrir. Vean lo que Pablo dice en Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Esto es una guerra que estamos viviendo todos los días, porque sales al mundo y el mundo es contrario a lo que Dios dice, y tu carne está más deseosa de seguir lo que el mundo dice que en seguir lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no quieres sufrir la sana doctrina. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es una guerra. O sea, cada vez que abrimos los ojos, o sea, debemos de ser como un soldado en combate. O sea, ponte las botas, ponte el escudo, ponte el yelmo, ¿verdad? La armadura de la fe, porque vas a la lucha de este día. Levántate para luchar en contra del mundo, pero levántate para luchar en contra de tu carnota, que es la que trata de alejarse de la luz. El discernimiento de estos fariseos era carnal, terrenal y diabólico. No podían hacer las cosas como Dios las mandaba. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Porque no conocían a Dios. Pero se supone que eran la élite. Y vean lo que les dice el Señor Jesucristo. Es contrario a lo que ellos dicen, porque el Señor Jesucristo se estaba apegando a la ley. Dice en el versículo 16, ¿verdad? Él les dice en el 15, ustedes juzgan según la carne, pero en el 16 les dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no voy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿A qué se refería con esto? Sus milagros daban testimonio de que el Padre estaba con él. Por eso es que su testimonio era doble, y Jesucristo dice, si yo juzgo, mi juicio es correcto, es verdadero, es el que debe de ser. Por eso ese relato de la mujer adúltera que va antes de esto se debe de quedar ahí. Porque el juicio que Jesucristo hizo de la mujer adúltera fue el correcto. No evadió ninguna ley. Y esta es la seguridad de Cristo. La seguridad de Cristo está en el Padre. El testimonio de Cristo no solo era doble Padre e Hijo. Y si Dios Padre se había manifestado de una poderosa en el Antiguo Testamento, ellos tenían la forma de asegurarse que Jesucristo era Dios. Pero ¿qué pasaba? No tenían conocimiento del Antiguo Testamento. No podían hacerlo. Si supieran, por ejemplo, Isaías 43, 9 y 10, Isaías se menciona porque es el libro que más leían y tenían sus prohibiciones acerca de él. Pero vayan a Isaías 43, 9 y 10, porque ahí se les daba un testimonio de la verdad, pero ellos no eran capaces de comprenderla. Pero vean desde Isaías lo que el Señor le pedía al pueblo de Israel y cómo es que el testimonio del Señor le iba a llegar al pueblo de Israel. Dice ahí en Isaías 43, 9 y 10, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras?
Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será formado después de mí. ¿Se dan cuenta el testimonio del yo soy? Les dice, ¿quién de ustedes hay que pueda decir las cosas nuevas, verdad? A ver, presenten sus testigos y justifíquense. Pero ustedes sí son mis testigos, les dice. Ustedes y mi siervo. Está hablando de Jesucristo, dice Jehová. Y son testigos para que lo conozcan, le crean y lo entiendan. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy de nosotros? Lo mismo. Que lo conozcamos, que le creamos y que lo entendamos. No es como nosotros digamos, no es que apliquemos la ley de manera farisaica, sino que conozcamos, creamos y entendamos lo que Dios dice. Los fariseos no podían, no entendían quién era Cristo porque no sabían quién era Dios. No entendían que el testimonio de Jesucristo era doble. Y les dice, miren, mi testimonio es legal, versículo 17. Dice ahí en el versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Que el testimonio de dos hombres es verdadero. Es necesario destacar que les dice, y en vuestra ley. No les dijo en la ley que mi padre les dio, les dice en vuestra ley. Porque ellos la habían tergiversado. Sin embargo, Jesucristo les habla en sus términos. Jesucristo y el Padre en unión daban testimonio de lo que Jesucristo hablaba, de lo que Jesucristo hacía. Su testimonio era legal porque tenía al Padre y tenía al Hijo y tenía la ley. Estaba cumpliendo la ley. Vean esto en Juan 5, 31 y 32. Ya lo estudiamos. Dice ahí en Juan 5, 31 y 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Algunos decían, se refiere a Juan el Bautista, pero él se refería a su padre. Dice Leon Morris, su testimonio es verdadero porque está respaldado por el testimonio del Padre. Por eso les dice lo que sigue en el versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. La palabra doy está en participio en el original griego, lo que nos dice que Jesucristo estaba dando testimonio continuamente. No era la primera vez que lo hacía. Si ven cómo empezó la narrativa en el versículo 12, otra vez Jesús les habló. Ya lo había hecho muchas veces, ya lo había hecho de muchas maneras, y Él les decía, les estoy dando un testimonio continuo. Cualquier otro testimonio humano sería destruido, pero el testimonio de Dios es innegable. Y si lo piensan, ¿quién podría testificar que Jesucristo venía del cielo del Padre? ¿Quién podía decir yo lo vi en el cielo con el Padre? Pues solo el Padre. Por eso dice, yo no necesito otro evangelio, sino solamente, no necesito otro testimonio, sino solamente el testimonio de mi Padre. Esta es la razón por la que los milagros que realizó comprobaban que Él provenía del cielo. No había, nadie los hacía, no había manera. Los milagros que Él hacía, nadie los había visto. No vino a realizar milagros, ya les dije, para complacer caprichitos. Vino para mostrar que Él venía del Padre y lo que Él decía era verdad. Y vino a hacer luz, vino a iluminar, vino a sacar de las tinieblas. Por eso es que nosotros ya no podemos vivir como vive el mundo. Nosotros somos luz. Nosotros debemos de iluminar. Pero ¿qué pasa cuando te quieres mezclar con el mundo? Sus tinieblas te oscurecen a ti, porque prefieres el mundo que a Dios. Y Dios dice, si eres su hijo,
te va a traer disciplinado, pero te va a regresar a su redil. Y vean aquí cómo les insiste esto ahí, su ignorancia. Vemos la ignorancia y la luz del mundo en los últimos 2 versículos. Ellos les dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. No conocían al Padre. Pero algunos dicen que aquí le preguntaban por José, ¿dónde está tu Padre? Y se cree que aquí José ya estaba muerto, ya había muerto José. Pero él les dice, ¿cómo quieren ver a mi Padre si no me conocen a mí ni a mi Padre? Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Pero también se los ha dicho al revés, no me conocen a mí porque no conocen a mi Padre. Y noten, Jesucristo es el acceso para conocer al Padre. Si no conocen a Jesucristo, tampoco conocerán al Padre. Esto era lo que pasaba con los fariseos. Y vean Efesios 3, 14 y luego vemos el 18. Qué horrible es que no conozcas al Padre. Pablo muestra siempre nuestra necesidad de crecer en el conocimiento de Dios. Él oraba ahí en la carta de Pablo a los Efesios para que fuésemos capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Vean Efesios 3:14, la verdad que vamos a ver está en el 3:18, pero en el 3:14 vamos a ver que él está orando. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten que Pablo no está orando porque alguien sane, no está orando porque alguien salga de problemas. Vean cuál es la prioridad para Pablo, está en Efesios 3:18. Vean por lo que oraba Pablo, dice en el 3:18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Los fariseos no conocían a Dios, o si lo conocían superficialmente. Y este es el peligro que tienes tú como creyente. Tener un conocimiento superficial de Cristo y no tener un conocimiento profundo de lo que es el Señor. Jesucristo da a conocer al Padre. Jesucristo es la luz que alumbra el camino hacia el Padre. Jesucristo es esa lumbrera que está en nuestro camino para llevarnos al conocimiento del Padre. Y si conoces a Jesús, conoces también al Padre, porque los dos van unidos. Y conocer a Dios es tener el conocimiento de cómo vivir la vida sobre la tierra. ¿Por qué tienes tantos problemas sobre la tierra? ¿Por qué tienes tantos problemas en tu matrimonio? Porque no quieres apegarte a la luz que Cristo te da. No quieres llegar a ese conocimiento que Dios te está dando y que simplemente debes aplicar hasta sin razonamiento. Obedecer a Cristo ciegamente, esa es la idea. No cuestiones, simplemente haz lo que Él dice. Y en el camino Dios te va a iluminar y te va a hacer comprender por qué debes de seguir sus verdades. El Padre siempre ha trabajado para darse a conocer a la humanidad desde Adán y Eva y pasando por toda la historia de Israel, y cuando llegamos al Nuevo Testamento lo vemos manifestándose y edificando a su iglesia constante y continuamente. El Señor nos está dando testimonio todos los días de que Él es el Hijo de Dios y de que su palabra es verdad, y lo comprobamos cada vez que la ponemos en práctica. Si somos capaces de estudiar su historia en toda la Biblia, notaremos que Dios ha trabajado muchos siglos antes que nosotros llegáramos a esta tierra. Finalmente, esta ignorancia, pues el Señor la tenía bajo su control. Vean el versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Esta ignorancia está bajo el control de Dios. Dios está hablándoles de muchas maneras para que ellos sean capaces de entender.
Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. No se sabe con exactitud cómo era este lugar de las ofrendas. En Marcos 12, 41 se habla de esta mujer que echó todo lo que tenía ahí en el templo. Y parece que Jesús está dentro del templo y está en el lugar donde más se congregaba la gente, porque todos querían ver quién echaba más y quién echaba menos. Pero él dice, aquí es el punto donde debo de enseñar, y ahí es donde les está enseñando, pero nadie lo prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. La luz del sol es muy importante. La luz eléctrica hoy es más, porque si nada más piensen los jóvenes, sin luz eléctrica no tendríamos wifi. ¿Sí? O sea, no podrías tener tu celular sin luz eléctrica. Es muy importante la luz eléctrica, es muy importante la luz del sol. Pero sin la luz de Cristo, tu vida va a ser oscura y va a ser en tinieblas, y vas a tener que estar experimentando muchos dolores por no quererte someter a lo que Dios dice. Para que la luz de Cristo abunde en nosotros, tiene que abundar el conocimiento claro de la Biblia, de toda la Biblia. Y si no pones en práctica lo que la Biblia dice, no te extrañe que tu vida parezca una cueva oscura y tenebrosa de la cual no hay salida. La luz solar en exceso es mala. La luz eléctrica en exceso es mala. Nada más mete los dedos ahí al contacto y lo vas a ver. Pero la luz de Cristo es algo que entre más tengas, más vas a disfrutar de esta vida y de la vida eterna, a pesar de que la sana doctrina se tiene que sufrir. Oremos a nuestro Dios. Señor, te exaltamos dándote gracias por lo que nos enseñas a través del Evangelio de Juan, y te rogamos, Padre, que seamos capaces de vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, de acuerdo a lo que en ella nos instruyes. Bendice, Señor, lo que hemos hablado y permite que todas estas verdades se conviertan en una realidad en nuestras vidas. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén.